Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más. Soy Nachito e Hijo, viendo el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Anteriormente vi que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Otra parte, que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía, y dijimos que fue disuelto en el año 1994. Viendo el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este artículo es fundamental para disfrutar de todos los demás derechos. Hay que estar vivo para ejercer la libertad de expresión, casarse o tener una nacionalidad. El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no. El derecho a la vida no solo protege a las personas de la muerte, sino toda forma de maltrato o violencia que haga su vida indigna. Así atentan contra la vida el genocidio, exterminio de un grupo por su nacionalidad, religión, raza o etnia, el terrorismo, la tortura, el secuestro, la desaparición forzada de personas, terrorismo de Estado, la esclavitud y los malos tratos. Hablando un poco de la seguridad de su persona. La seguridad de personas, como su nombre lo indica, se refiere a determinar las amenazas y riesgos contra la integridad que enfrentan o pueden llegar a enfrentar una persona o un grupo de personas, un grupo familiar o social, a fin de implementar planes y sistemas tendientes a prevenir, dificultar o limitar los resultados de las posibles acciones dañinas contra la seguridad y la vida de él o ellos. Se debe orientar al público en general la forma como pueden proveer seguridad a sí mismo, a sus familias y a su entorno. El estado de inseguridad que se vive a nivel nacional e internacional como producto del accionar del terrorismo y la delincuencia globalizada tiene y tendrá como uno de sus blancos vulnerables, rentables y fáciles de alcanzar a las personas y grupos de personas. Es vital importancia para la seguridad privada lograr establecer de manera oportuna y efectiva sistemas de protección que dificulten al máximo alcanzar y dañar la seguridad de las personas, blanco potencial de ataques. Se debe generar conocimiento técnico y científico en el manejo de procedimientos para identificar amenazas. Esta parte trata sobre la esclavitud. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su estatus legal. Todas formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel y humano degradante serán prohibidas. La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. La trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición para vender o cambiarle y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos. Anteriormente se comercializaba esclavos y se transportaban. Y el que compraba un esclavo adquiría propiedad sobre ese esclavo. Ya hablamos sobre libertad, aquella persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas. También se comentó algo sobre igualdad de la misma naturaleza, calidad de otra persona que no cambia o no tiene variaciones del mismo valor y aprecio. También se comentó algo sobre dignidad humana. Es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social,
con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona. Excelencia, grandeza, valor inherente al ser humano no depende de un tipo de condicionamiento. La Declaración Universal de Derechos Humanos nos inspira a seguir trabajando duro, a seguir trabajando arduamente para garantizar que todas las personas alcancen la libertad, la igualdad y la dignidad. Igualdad, justicia y libertad previenen, debo decir, la violencia y consolidan la paz. Otra vez, igualdad, justicia y libertad previenen la violencia y consolidan la paz. Igualdad y libertad son dos derechos, dos conceptos, dos ideas, dos principios. Será hasta aquí, será hasta el próximo video.